Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar lo que son triángulos notables. ¿Ok? Perdón, triángulos, líneas notables. ¿Ya? Entonces, ¿qué son las líneas notables? Son segmentos, ¿ya? Que se pueden trazar dentro de un triángulo y que tienen funciones específicas, características específicas. Eso ya lo hemos visto el año pasado cuando hemos revisado la parte de líneas notables, tanto en primaria, de los que han venido de sexto, como en primer nivel. Hemos visto qué son líneas notables. Entonces vamos a ir aumentando, digamos, un poquito más nada más. Ya vamos a repasar y aumentar con unos cuantos ejercicios. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la primera línea notable que vamos a trabajar hoy? La altura. Vamos a trabajar solamente dos durante esta clase. En la siguiente clase que toca teoría, que es en el tercer bimestre ya, vamos a continuar con las líneas notables. Entonces, la primera de ellas es la altura. ¿Qué es la altura? Es el segmento de recta que, partiendo de un vértice del triángulo, cae perpendicularmente sobre su lado opuesto. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un triángulo, como ustedes pueden observar aquí, un triángulo ABC, si yo trazo una línea desde uno de los vértices, digamos el vértice B, hacia el lado opuesto del vértice, que sería de aquí a aquí, si yo trazo una línea a este punto, digamos que se llama M, el punto que se encuentra aquí es M, la característica de la altura es que, como acá dice, es perpendicular, cae perpendicularmente. ¿Qué significa perpendicular? Que forma 90 grados. Entonces, la característica principal de este segmento es que en el momento en que nosotros lo dibujamos, está formando 90 grados con ese lado, ¿ya? Del triángulo. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que BC, el segmento BC, ya que es esta línea desde el punto B hasta el punto, perdón, BM, que es el segmento que va desde el punto M hasta el punto B, es la altura relativa al segmento AC. Es la altura relativa al segmento AC. ¿Listo? Entonces, eso es la altura. Dibujar esa línea que forma 90 grados desde un solo vértice hacia uno de los lados del triángulo. Pero recuerda que dentro de un triángulo se puede trazar más de una altura. ¿Ok? Va a depender de cuál vértice escoges. Por ejemplo, yo tengo un triángulo ABC, del cual digo, si yo trazo un segmento desde el punto B hasta un punto M en el lado AC y este forma 90 grados con ese lado del triángulo, significa que este segmento se llama altura. Por lo tanto, BM vendría a ser la altura relativa al segmento AC o al lado AC de ese triángulo. Pero de repente yo no quiero esa altura, quiero trabajar con otra altura. Entonces digo, si yo trazara desde el punto A hasta otro punto de BC, o si yo trazara desde C hacia un punto de AB, tendría nuevas alturas, ¿no? Con respecto a un lado. Entonces, por ejemplo, si yo trazara desde el punto C hasta AB, ya un segmento de tal forma que este segmento forma 90 grados con ese lado, a ese también le voy a llamar altura, pero va a ser la altura relativa al lado AB. O sea que esta altura es con respecto a este lado. Y también lo mismo puedo hacer si yo trazo la altura desde el punto A hacia un punto en el lado BC. Vendría a ser la altura relativa al lado BC. AL vendría a ser la altura relativa a BC. Entonces, si te fijas, en los tres casos, cada altura tiene un lado relativo, que justamente es el lado opuesto al vértice. Conclusión, no solamente se pueden trazar alturas verticales, también puedes trazar alturas horizontales o en diagonales. Así que todo va a depender del vértice de donde partas para trazar la altura. ¿Ok? Todo va a depender de eso. Listo. Vamos a ver ejercicios. Primer ejercicio, ¿qué dice? En el triángulo ABC, al trazar la altura BM, dice, mira, escucha, vamos a trazar la altura BM relativa al lado AC, se forma el ángulo, esto significa ángulo, ABM, que es igual a X. Halle el valor de dicho ángulo.
Entonces, lo que tú vas a hacer es, según el ejercicio, trazar la altura BM. Pero ¿cómo la vas a trazar? Si tú observas, aquí solamente hay 3 puntos, ¿ok? A, B y C. Pero uno de los puntos de la altura es B. Entonces, de aquí parte que la altura la voy a trazar desde B. ¿Desde B hacia dónde? Relativa al lado AC, o sea, al lado opuesto. Por lo tanto, estaría dibujando mi segmento, que es la altura, de esta manera. Y si esto es una altura, chicos, si esto es una altura, su principal característica es que aquí forma 90 grados, ¿ya? Ahí forma 90 grados, entonces coloco aquí 90 grados. Si quiero lo pinto, ¿ya? No hay ningún problema, lo pinto de todas maneras. Listo. Entonces, mira, ya tengo eso. Ahora, ¿qué más? Dice, se forma el ángulo ABM. El ángulo ABM. ¿Cuáles son los vértices, o mejor dicho, los puntos que conforman este ángulo? Vendrían a ser este punto y este punto de aquí. Si te das cuenta, del segmento AB y el segmento BM están formando un ángulo. Ese ángulo vendría a ser el que nos da el dato. Mira, el vértice vendría a ser la letra del medio. Cuando te hablen de ángulos y te den el nombre del ángulo, la letra del medio te va a indicar desde qué vértice se va a dibujar el ángulo. Y tú tienes que observar hacia dónde están las otras dos letras, A y M. Entonces, entre A y M se estaría formando esta medida, que según el ejercicio vale X. ¿Ok? Según el ejercicio vale X. Entonces, una vez que ya hemos llenado todos esos datos, mira, nos piden hallar el valor de dicho ángulo, que se refieren a ABM, ¿no? A X. ¿Cómo hallaríamos X en ese triángulo rectángulo, chicos? ¿Cómo creen que deberíamos hallar X en ese triángulo rectángulo? Igualando todo a 90. Todo igual a 90. ¿Te refieres a que X más 50 más 90 es igual a 90? ¿A eso te refieres? No. Entonces, X más 50 es igual a 90. muy bien, también podemos utilizar eso. Entonces, según lo que nos dice Samuel, si yo sumara este ángulo más este ángulo, me tiene que salir 90. ¿De dónde se deriva esa idea? Recuerden que la suma de los tres es igual a 180. Suma de ángulos internos igual a 180. Pero como aquí hay un 90, si el 90 pasa a restar, sería igual a 90. Miren. A ver, lo colocamos así, ¿no? X más 50, ¿ok? Más 90 es igual a 180 grados. Propiedades fundamentales de los triángulos. Ahora, si este 90 pasa al otro lado a restar, me quedaría X más 50 grados es igual a 180 menos 90, 90. Entonces, lo que decía Samuel es correcto. Si yo sumo este más este, me tiene que salir 90. ¿Ya? Eso se deriva de esa fórmula. Entonces, ¿aquí cuánto tendría? 2x es igual a 90 grados menos 50 grados. Entonces 2x es igual a 40. Por lo que x grados. Por lo que x sería 40 grados entre 2. Así que x es igual a 20. Y ya está. Eso es todo, ¿no? Nos pedían hallar el ángulo ABM. Pues ABM, que es igual a x, sería igual a 20 grados. Y ya está, chicos. Eso sería todo para poder calcular ese triángulo, ese valor. Hasta ahí todos bien, ¿no? ¿O alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? ¿No hay preguntas? Ok, continúo. Otro ejercicio. A ver. A ver, Brisa. Dime, Brisa, ¿qué harías en ese ejercicio? Observa, lee. Fíjate qué cosa tenemos que hacer y cómo lo haríamos. A ver, dime.
¿Qué observas ahí? ¿Qué te dice el ejercicio? ¿Brisa? ¿Brisa? ¿Cómo dices? Sí, profesor. Ya. ¿Qué debemos hacer y cómo deberíamos resolver ese ejercicio? El qué debemos es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Calcular X. Ya, muy bien. ¿Y cómo calcularíamos X? Según la gráfica, según los datos. ¿Qué cosa tienes hasta ahorita? ¿Qué cosa es lo que ves? ¿Qué cosa te dice el ejercicio? ¿Qué es lo que puedes utilizar? ¿Qué dice el ejercicio, Brisa? Sí, AP y BH son alturas. Calcular X. Entonces, como tú mismo lo estás diciendo, AP y BH son alturas. ¿Qué significa que sean alturas? ¿Cuál es su característica? ¿Por qué una altura es una altura? ¿Qué es lo que hace a la altura una altura? ¿Qué nosotros solemos hacer para identificar una altura? Lo hemos explicado hace un ratito. ¿Cuál es la característica principal? ¿Recuerdas o no recuerdas? No. Ya. La característica principal es que está formando 90 grados con el lado opuesto. Entonces, si yo ya sé que BH, que es este segmento, es una altura, puedo colocar que esto vale 90 grados. Entonces, ¿qué más debería hacer? ¿Qué más debo hacer, Brisa? Ya sé que BH es una altura. Ya puse que eso es 90 grados. ¿Qué más debo de hacer? Brisa. ¿Qué me falta llenar ahí? Ya sé que BH es una altura. Ya llené que eso es 90 grados. ¿Qué me falta llenar? X. No, X es lo que voy a averiguar. Pero hay otra cosa que podría colocar ahí. ¿Qué cosa es? AD. ¿A cuál? AD. ¿AD? ¿Dónde hay una D ahí? ¿No sería AP? AD, dije, profesor. P, 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 P de Pepe. Que si estás con la mano aquí, no te puedo escuchar. Saca la mano de la boca. Listo. Entonces, en AP, ¿qué cosa tengo que colocar? ¿Qué es AP? Según el ejercicio. ¿Qué es AP? Una altura. Ya. Y si es una altura, ¿cuánto mide el ángulo que forma con el lado BC? 90. 90. Ahí está. Porque es una altura. Así es, sencillo, fácil. Simplemente es eso. Si esto es una altura, pues tengo que colocar que mide 90 grados, igual que esta de aquí. Este también mide 90 grados. Si quieres lo pinto. Ahí está, para que se note más. Son 90 grados cada uno. Listo. Ahora fíjate. Tengo este ángulo, este ángulo, este ángulo y este ángulo. ¿Qué figura geométrica
compone esos 4 ángulos? ¿Cómo se llama esa figura geométrica? Si tiene 4 lados. Cuadrilátero. Cuadrilátero. ¿Y a cuánto equivale la suma de los 4 ángulos internos de un cuadrilátero? También lo hicimos el año pasado contigo, Brisa. ¿A qué es igual la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero? Aquí nosotros lo que vamos a trabajar es x más 90 más 30 es igual a algo. ¿Pero a qué es igual? Si dentro de un triángulo la suma de los ángulos internos es 180, Brisa, de un cuadrilátero, ¿cuánto será? 360. Muy bien, Brisa, 360. ¿Ves cómo si te acuerdas? Listo. Ahora, pues viene la parte práctica. Sumar, restar, ¿verdad? X más 210 es igual, 210, ¿no? A 360 grados. X es igual a 360 grados menos 210. ¿Y X es igual a cuánto entonces, Brisa? ¿Cuánto sería X? 50. 150. Y listo. Se acabó el ejercicio. ¿Ves? Solo necesitaba saber 2 cosas. Que AP y BH son altura, por lo tanto son 90 grados. Y que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es igual a 360, que es algo que ya les expliqué el año pasado. ¿Ya? Ahora, profesor, ¿y si yo no me acordaba de esa fórmula, lo podría haber hecho con solo triángulos? Sí. ¿Por qué? Porque si esto es un triángulo rectángulo, A, P y C, para los que han estado en clases conmigo ya anteriormente en este año, este ángulo de aquí, ¿cuánto vale? Si este es 90, este es 30, este debería ser 60 grados. ¿Ya? Triángulos notables, 90, 30, 60. 180 es la suma de los 3 triángulos, 90 más 30 más 60, 180. Entonces, por eso vale 180. ¿Qué otra cosa más? Si esto es 180 grados, toda la línea, si acá ya hay 90, aquí también es 90. ¿Ok? Y si esto es 60, esto es 90, ¿ya? Y esto es 90, ¿cuánto valdría X? Propiedades fundamentales de los triángulos. 60 más 90 es igual a este ángulo externo. Por lo tanto, X es igual a 60 grados más 90 grados. Y X sería igual a 150. En cualquiera de los 2 casos se pudo resolver y salía lo mismo. Entonces recuerden que para geometría no hay un solo camino para hallar las respuestas. Puedes utilizar varios conocimientos para llegar al mismo resultado. ¿Listo? Vamos con otro ejercicio. A ver, Antoinette. Sí, sí, Antoinette, sí. ¿Qué tengo que hacer? Ya. ¿Qué dijo? Se cortó el audio. ¿Qué tengo que hacer? Calcular A. Ya, ¿cómo lo hago? Pongo el valor de 90, ese cuadradito en la altura BH. BH, ya. BH aquí. BH. Sí. Esto vale 90. Este también vale 90. Si lo pones para ambos lados es igualito. ¿Sigue? ¿Qué? La C y la P. Ya. En la altura CP también vale ¿cuánto? Concéntrate. ¿Cuánto vale? 90. ¡Ay, está el sol! 90. Concéntrate, ya. Y si quiero hallar A, ¿puedo hallar A con los datos que tengo aquí? ¿O qué me falta? No, así se puede hallar A. ¿Cuál sería el valor de A y cómo lo obtendrías? A ver, dime. Ese es un cuadrilátero. Ya. Entonces, ¿qué hago con esos valores? A ver, díctame. A más 90
Más 90, pues hay otro cuadrito. Más 90. ¿Nada más? ¿Eso? Igual a 180. ¿Segura? ¿Y este ángulo? 360. ¿Y este ángulo que está aquí? ¿No Más lo voy a utilizar? 72. Más 72 grados. ¿Son el mismo ángulo, Antonet? Sí. ¿Por qué? ¿Porque está ¿Cómo al es esto? costado? ¿Sí? No. Por eso no son los mismos ángulos. Piensa. ¿Cuánto debe valer este ángulo si el otro vale 72? 18 No. ¿A qué es igual un ángulo llano? a 90. ¿Un ángulo llano es 180. 90? ¿Estás adivinando, Antonet? Me parece. Ah, vale. Ajá. 360. ¿360 no es una vuelta entera? 180 sería. Ya, 180. Y si un ángulo llano es 180, ¿cuánto debería valer este ángulo entonces? Tengo que sumar. Ochara. A ver, sería 9. Ay, Dios, qué horror. 98. 98. 98. ¿No sería 170 entonces? No. 160. 98. 8. No, 170 sería. Te falta. 11. 100. 118. No, ya te pasaste. Ese sería 190. 90. 108. 108. Este ángulo es 108 grados. Entonces, si eso es 108, tengo que agregarle aquí, más 108 grados. ¿Y eso a qué sería igual, Antonio? A 360. Listo. Entonces, si trabajamos, aquí sería que A es igual, o A más 288 es igual a 360 grados. Entonces, A es igual a 360 grados menos 288. Por lo que A vendría a ser igual a ¿cuánto? A ver. 2. 122. ¿Segura? 122. Mm, Ay, los han afectado. Presto 1. 22. 72. Ah, ya. 72. Antonet. Eso sería todo. ¿Qué estarás haciendo? ¿Quién estará al lado? Que no sé qué ha pasado hoy día, Antonet. Cuidado, cuidado. Estás en clases. Estás en clases, Antonet. Acá no estamos en una reunión de amigos, estamos en clases. Entonces, ten cuidado, Antonet. Siguiente ejercicio. Ya. Siguiente no. Segunda línea notable. Bisectriz. Es el segmento de recta que, partiendo de un vértice, divide al ángulo en dos ángulos de igual medida. Entonces, si yo tengo un triángulo, ¿ok? Si yo tengo un triángulo y quiero trazar una bisectriz, lo tengo que hacer partiendo de uno de los vértices del triángulo. Por ejemplo, yo escojo que ese vértice sea Q y trazo una bisectriz que cae en el lado opuesto del triángulo. Esta bisectriz va a formar dos ángulos iguales. O sea que el ángulo que está aquí va a ser del mismo tamaño que el otro ángulo que está aquí. Alfa es igual a alfa. Son el mismo. ¿Ya? Son el mismo. Entonces, esta bisectriz QM va a ser relativa al lado PR, porque cae en PR. Pero igual que en las alturas, nosotros podemos trazar más de una bisectriz dentro de un triángulo. Por ejemplo, aquí la bisectriz PL va a formar dos ángulos iguales. Entonces, va a ser la bisectriz relativa al lado QR. Si yo trazo RN como bisectriz, va a formar dos ángulos iguales.
Entonces sería bisectriz relativa al lado PQ. Y si yo trazara la otra bisectriz QM, formaría dos ángulos iguales, de tal manera que QM sería bisectriz relativa al lado PR. Entonces se puede trazar de más de un solo lado. Ahora, un ejercicio dice, si trazamos la bisectriz QE relativa al lado PR, se divide el ángulo PQR en 2x, el ángulo PQR que es igual a 2x en dos ángulos iguales. Hay el valor del ángulo PEQ que es igual a 2x, que se forma en el gráfico. Entonces, según esto, tenemos que trazar una bisectriz. La bisectriz se llama QE, pero si acá nos damos cuenta, no hay ningún punto E, solamente hay el punto Q. Entonces, a partir de Q vamos a trazar hacia el lado PR una bisectriz. Entonces, este punto sería el punto E. Bisectriz QE. Entonces, te das cuenta que el ejercicio dice que el ángulo PQR, ¿cuál es el ángulo PQR? Es todo esto. Ya todo lo que está de negro, eso es PQR. Este ángulo vale 2x. Pero si esto es una bisectriz, ¿qué significa? Que el ángulo que se forma aquí va a ser del mismo tamaño que el ángulo que se forma aquí. Si esto es 2x, la mitad de 2x es una x. Por lo tanto, aquí es x y aquí también es x. ¿Listo? Entonces, nos pide hallar el valor del ángulo PEQ. La letra del medio es la que te indica dónde está el vértice. El vértice está en E. Entonces, como dice P y Q, vas a trabajar con este y con este. Entonces, el ángulo que vas a colocar tú aquí sería PEQ, que es 2x. 2x. Entonces, como ya tenemos tres ángulos dentro de un triángulo, podemos aplicar nuestra propiedad que nos dice x más 2x más 48 es igual a ¿cuánto? Igual a 180 grados. Entonces, 3x es igual a 180 grados menos 48. Entonces, 3x es igual a 132 grados. Por lo que x vendría a ser igual a 44 grados. Entonces, ya tengo el valor de x, ¿ok? Pero no me piden x, me piden hallar el valor del ángulo PEQ. Entonces, si PEQ vale 2x, tendría que ser 2 por 44 grados. Y esto sería 88 grados. Esa sería la respuesta correcta. ¿Listo? Vamos con otro ejercicio. Por ejemplo, acá dice, AP y CD son bisectrices. Calcular X. A ver, Valerie, ¿qué haríamos? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué debemos calcular? Tenemos que calcular X. Ya, ¿y cómo lo haríamos? ¿Qué nos dan? Las bisectrices AP y CD. Ah, ya. Y si son bisectrices, ¿qué significa? Que valen lo mismo. Valen lo mismo. Este ángulo que se forma aquí tiene que ser el mismo ángulo que se forma aquí. Digamos que esto es alfa y esto es alfa. Ya, y la otra bisectriz era CD, ¿verdad? Que es esta de aquí. Entonces, este ángulo, digamos un beta, tiene que ser igual al otro ángulo beta. Listo. Ahora, ¿qué otra cosa más nos serviría a partir de ahí? Porque si nos damos cuenta, aquí tenemos un triángulo, ¿ya? Donde está alfa, x y beta, pero son letras diferentes. Necesito otra cosa para poder hallar x. ¿Qué más puedes utilizar ahí? Si observas el triángulo grande, todo completo, ABC, ¿qué observas? Hay un 90. Hay un 90, muy bien. ¿Y qué significa ese 90? ¿Qué puedo utilizar ahí? ¿Qué propiedades utilizaría con el triángulo de 90 grados que se ha formado? La propiedad del pececito. No creo que me sirva eso. Eso no me sirve aquí, porque si no tendría que trabajar con esto, y no tengo esos ángulos. Pero si trabajo con el triángulo rectángulo, ¿acaso alfa más beta más 90 no es igual a 180 grados? ¿Cierto o no cierto? ¿Sí? Listo. Creo que hasta ahí vamos bien. Ahora, sumo las cosas que puedo sumar y resto las cosas que puedo restar. Tendría 2 alfa
más 2 beta es igual a 180 menos 90, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Ok. Entonces, ahora te pregunto, Valerie, ¿yo podría factorizar uno de estos valores, o mejor dicho, aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación a la inversa? Entonces, ¿qué número sacaría? ¿Y cómo quedaría la cantidad? Dos por alfa más beta. Ah, 2 por alfa más beta. Muy bien. Y eso es igual a 90. Y ese 2 que multiplica al otro lado pasa a... Dividir. Listo. Entonces tendría que esto vale 45 grados. Mira, si ya tengo que alfa más beta es igual a 45, ¿puedo hallar x con eso? Sí, profesor. Entonces, ¿qué harías? ¿Cómo hallarías x en ese triángulo? $45 más X Muy igual a bien. 180. Exacto, muy bien, Valerie. Exacto. Entonces, x es igual a 180 menos 45. Y x sería igual a 135. Para los que no entendieron, alfa más beta más x es igual a 180. Pero si ya tengo que alfa más beta es 45, simplemente lo reemplazo. ¿Ya? Muy bien, Valeria. Otro ejercicio. Miren, aquí tengo un ejercicio que dice que AB es igual a BC y AP es bisectriz. Calcular X, dice. Entonces, como AP es bisectriz, este lado de aquí, este ángulo de aquí, si vale un alfa, este otro también tiene que valer alfa. ¿Ok? Y otro dato que me dan es que los lados del triángulo AB y BC, que es todo este de acá, ¿ya? Todo este ángulo, perdón, este lado de aquí, todo esto de aquí, es igual al otro. Cuando eso sucede, que dos lados del triángulo son iguales, sus ángulos opuestos también lo son. Entonces, si al frente de este lado está alfa más alfa, que es 2 alfa, al frente de este otro lado también tiene que estar el mismo ángulo. Entonces, esto sería 2 alfa. ¿Ya? Ahora, en uno de los triángulos está X, porque mi objetivo es calcular X. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de sumar X más alfa más 2 alfa igual a 180. Pero como las letras son diferentes, no puedo hacer eso. No puedo calcularlo. Entonces, ¿qué necesito primero? Necesito primero hallar el valor de alfa. Entonces, hallamos el valor de alfa. Hallar alfa. ¿Cómo hallamos alfa? En el triángulo grande. Entonces, en el triángulo grande, ABC, aplicamos nuestra propiedad 2 alfa más 2 alfa más 120 es igual a 180 grados. Recuerda que la suma de los ángulos internos, alfa más alfa, 2 alfa y 120 tiene que ser 180 grados. Entonces, sumando, tendríamos 4 alfa es igual a 180 grados menos 120 grados. Por lo que 4 alfa sería igual a, aquí cuánto sale, 60, y alfa sería igual a 15 grados, ¿ok? Alfa sería igual a 15 grados. Entonces, como alfa es 15 grados, ¿ya? Ahora sí puedo hallar en el triángulo APC, ¿ya? Puedo hallar X. Hallar X en el triángulo APC. A ver, se mueve el chat. Ok, César, no te preocupes. Entonces, como ya puedo hallar X aquí, mira, puedo sumar X más alfa más 2 alfa igual a 180 grados. Por lo que X más 3 alfa es igual a 180 grados. Pero como yo ya sé que alfa vale 15, X más 3 por 15 grados es igual a 180 grados. Entonces, X más 45 grados es igual a 180 grados. Ahora, finalmente, X es igual a 180 grados menos 45 grados. Y X sería igual a 135 grados.
Y eso es todo. De esa forma se resolvería ese ejercicio. ¿Ya? Se llena la información, chicos. Aquí AP es bisectriz, eso nos da un dato. Y que AB y BC sean iguales, también nos da otro dato. A partir de llenar las cosas con los datos que nos dan, recién podemos plantear correctamente cuál sería el resultado, ¿no? Listo. Entonces, les dejo su tarea. Son 2 ejercicios, ¿ya? Son 2 ejercicios. Y está la resolución de la tarea de la semana pasada. Entonces, para los que no han hecho tareas, por favor, pónganse al día. Ya les he mandado todas las resoluciones. De esta semana, todavía la siguiente les voy a mandar. Pero ya les he mandado todas las demás. Entonces, si están debiendo tareas, por favor, pónganse al día. Voy a mandar mi cuadro donde ahí dice la entrega de tareas. Entonces, no sé cuándo lo voy a hacer, si mañana, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, pero lo voy a hacer pronto. Pónganse al día, por favor. Y los que están debiendo exposiciones también, manden sus videos de exposición. ¿Listo? Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense. Nos vemos. Chao, profesor. Hasta luego. Chao, profe, cuídese. Chao, chao, chao.